Estimados amigos y colegas, esta vez vamos a empezar explicando qué es el blockchain y para nosotros la mejor manera de hacerlo es explicarlo como una computadora descentralizada. Entonces, el Internet que conocemos, el mundo que conocemos, funciona sobre computadoras centralizadas, computadoras o servidores o nodos, llamémosle como queramos, pero igual son computadoras. Facebook, Twitter, X, WhatsApp, el Waze, los servicios de Amazon Web Services, las empresas, los bancos, todo lo que conocemos funciona en servidores o nodos centralizados. Y en los servidores centralizados, alguien, bueno, en principio se genera una eficiencia enorme, y eso es lo que ha hecho que se desarrolle tanto el Internet en los últimos años. Y alguien tiene el control, siempre alguien tiene el control. Un grupo de personas tiene el control sobre ese servidor. Y se controla la manera como se procesa la información y cómo se guarda la información. El problema es el siguiente, ese control se puede convertir en corrupción. O sea, desde el momento en que alguien controla esa computadora, esa persona, que es corruptible, se puede corromper y el proceso termina siendo corrupto. Vamos a explicar más adelante qué cosa es la corrupción. Pero a lo largo de los años se ha buscado descentralizar ese sistema de información, descentralizarlo poco a poco, hasta que en el año 2008, finales del año 2008, en medio de esta crisis financiera en la que vimos quebrar al banco Lehman Brothers y al Bear Stearns en Nueva York, sale el presidente de Estados Unidos, le pide al Congreso que le den 700 mil millones de dólares, le terminan dando durante los siguientes meses 23 trillones de dólares, fue un desastre, ¿ok? En medio de esa tempestad se crea el Bitcoin. Se crea el Bitcoin en enero del 2009 y nos permite mirar en funcionamiento el primer blockchain que existió, que es el de Bitcoin, que es una base de datos que simplemente guarda la cantidad de Bitcoins que tiene cada cliente. Procesa las transacciones y guarda los saldos de Bitcoins de cada cliente. Y eso es totalmente descentralizado. El Bitcoin fue la primera muestra de un blockchain funcionando. Entonces, miremos la estructura de un blockchain, ¿no? En el blockchain no hay un centro en principio. O puedes considerar que cualquiera de los nodos es el centro, porque como no hay centro, entonces cualquiera se puede considerar el centro. Es lo mismo. En cada punto negro está la computadora o servidor o nodo completo. En cada punto negro se procesa y se guarda información. Se está replicando. Si se dan cuenta es medio ineficiente porque se está replicando el proceso de la información y el hecho de guardar la información en cada nodo. Se pierde un poco esa eficiencia del mundo centralizado, pero se gana muchísima eficacia. Vale decir que ya no es posible la corrupción. Vamos a arrimar mi cara. Se vuelve incorruptible. ¿Por qué? Porque los nodos están conversando entre ellos en todo momento, asegurándose de procesar la data de la misma manera y de guardarla de la misma manera. Entonces, aquel nodo que se corrompe, los demás se dan cuenta. Y los demás se dan cuenta y lo expulsan del consenso. ¿Ok? Entonces, es porque es descentralizado que ya no se puede corromper. Si es que un nodo se corrompe, los demás no. Los demás no se corrompen y simplemente eres expulsado por corrupto y los demás siguen con el trabajo incorruptible. Y adicionalmente, es confiable al 100%, es resiliente, nunca se cuelga, no se para. ¿Por qué? Porque si uno de los nodos se para, los demás siguen avanzando. ¿Me dejo entender? Nunca se cae. Se tendrían que caer todos al mismo tiempo, tendría que haber un desastre natural a nivel planetario. Pero con que quede uno de los nodos funcionando, el blockchain continúa y luego vuelve a su equilibrio normal. Entonces, en ese contexto necesitamos entender qué es la corrupción. ¿Ok? Bueno, la corrupción en general, para efectos de entender los sistemas de información,
La corrupción es cuando alguien hace que el sistema de información funcione mal. ¿Ok? Cuando es a propósito, ojo, ¿no? Si es que es un error que no fue a propósito, eso no es corrupción, eso simplemente es un error. Pero cuando alguien hace que funcione mal el procesador o la base de datos, eso es corrupción y generalmente se hace para lograr algún beneficio propio, ¿no es cierto? Entonces, vamos a entender la corrupción desde las funciones principales de una computadora y entonces para eso entendámoslo así. Cuando uno está sentado en su computadora, está interactuando con estos interfaces del usuario que se ven, la pantalla, el mouse, el teclado, estás chancando teclas en el teclado, tocando la pantalla de un celular y eso hace que entren datos hacia un procesador. El procesador es esta flecha redonda azul. Entonces el procesador es el que piensa, ¿ok? Esa es la primera función principal de una computadora, es procesar la información. Y luego de que esta columna de ceros y unos es procesada, se convierte en otra fila de ceros y unos, se guarda eso en una base de datos. Y obviamente la base de datos vuelve a alimentar al procesador para que el procesador vuelva a mostrarle en la pantalla al cliente las cosas que necesita para volver a darle clic al mouse o a interactuar y entonces la información finalmente va y viene, pero lo que está sucediendo dentro de la computadora es pensar y guardar. Son las dos funciones principales de una computadora y así es siempre. No hay ninguna computadora que haga otras funciones, no hay ninguna, ni la NASA ni la CIA. Al final, dentro de los sistemas de información, son esas las dos acciones que existen, las dos funciones generales. Entonces, el problema de esta computadora es que está en un solo sitio y alguien la controla. La banderita del Perú representa que está en un solo sitio y que por ende alguien la controla. Entonces, si alguien la controla, ya vimos que es corruptible, pues, ¿no? La controla un grupo de personas y este grupo de personas pueden corromper la información. Entonces, ¿qué es la corrupción? La corrupción es lograr que algo funcione mal a favor de uno mismo, ¿no es cierto? La corrupción interna de una empresa. Alguien tiene el control de esos servidores y pues puede hacer algo para delinquir. ¿Ok? Por ejemplo, un procesador dice que 1 más 1 es 2 y luego en la base de datos se guarda o se cambia hacia el número 3. Alguien cambió algo en la base de datos, ¿no? Y ese 3 puede ser dinero, puede ser algún tipo de commodity, puede representar lo que sea, pero finalmente alguien cambió la base de datos y se va a beneficiar. Está habiendo corrupción en la base de datos de este sistema de información. La corrupción está en la base de datos, no en el procesador. Otro tipo de corrupción sería que de hecho la corrupción esté en el procesador. O sea, vale decir que sí se pueden crear algoritmos en donde 1 más 1 sea 3. ¿Ok? O sea, en el procesamiento de la información se ha hecho algo, se ha corrompido de manera que alguien salga beneficiado o lo que sea, ¿no? De nuevo, ese 3 representa cualquier cosa. Y ese 3 es guardado en la base de datos en donde no ha habido corrupción, ¿no? Porque la base de datos está guardando el número que le dijo el procesador. Ahí sí no ha habido corrupción. Esta vez la corrupción ha sido en la manera de pensar o procesar. Entonces, en el mundo que se viene, los usuarios van a ser más importantes que las personas naturales que vemos en el dibujo, ¿no? En el mundo que se viene se va a necesitar hacer trazabilidad blockchain de todos los procesos, de todas las cadenas de valor del mundo. ¿Por qué? Porque vivimos en un solo mundo en donde estamos queriendo empezar a cuidar el environment, ¿okay? El medio ambiente, y en general se necesita que todos los datos de cada proceso de cualquier cadena de valor puedan registrarse en una base de datos inmutable como la del blockchain, incorruptible. Adicionalmente, cualquier empresa
del mundo va a querer registrar cosas en el blockchain o procesar cosas en el blockchain, ¿no? El gobierno, las máquinas, ¿okay? Los carros, las máquinas inteligentes, todo el artificial intelligence en general necesita tener datos fidedignos para poder pensar correctamente. Si los datos vienen de un servidor central que alguien ha podido corromper, no son datos tan serios. No sería serio, por ejemplo, que un carro inteligente actúe con data falsa. Podría chocar, ¿ok? Y los chips en general, el Internet of Things se va a beneficiar mucho de estas computadoras incorruptibles que son el blockchain, ¿no? Ahora, todos estos usuarios necesitan computación incorruptible. ¿Cómo lo logró el blockchain? Lo logró descentralizándose. ¿Ok? Esa base de datos ya no va a estar guardando en un solo sitio, sino que va a estar en 5 sitios, ¿ok? En este ejemplo. La base de datos de blockchain de Bitcoin funciona en 10.000 sitios a nivel global. No sé si ese número está actualizado, pero básicamente en todos los países del mundo hay nodos de Bitcoin. Y entonces a esta base de datos descentralizada se le llama blockchain o el ledger, ¿okay? Que es la base de datos que está en todos lados ahora, corroborando que todos tengan la misma información. Si se dan cuenta, ya no es una base de datos normal la que estamos viendo en pantalla, sino estamos viendo específicamente el Tangle de IOTA, que es un tipo de blockchain, ¿no? Ya no es una base de datos sólida, única, sino que es una base de datos que está dividida en bloques y por eso se llama blockchain. Cada bloque es una cadena de bloques, ¿no? Bloques concatenados entre ellos. Y justamente entre bloque y bloque sucede el consenso descentralizado, las computadoras que conversan entre ellas para ponerse de acuerdo que cada bloque tenga la data exactamente igual al otro nodo y al otro nodo. Entonces, ese consenso, esa sincronización, justamente sucede entre bloque y bloque. La base de datos está partida en bloquecitos verdes y rojos, ¿no? Y adicionalmente, para que no haya corrupción en la manera de pensar o procesar, se descentraliza el procesador en sí. Y justamente a ese procesador descentralizado se le llama smart contract. No sé si habían escuchado esta explicación, pero a nosotros nos parece la mejor manera de conceptualizar los blockchains modernos, ¿no? Los blockchains modernos en donde ya se pueden programar smart contracts y obviamente tienen una base de datos descentralizada, ¿no? Esto está descentralizado, ¿ok? Las banderas diferentes se entiende como una descentralización geográfica, pero la descentralización no necesariamente geográfica. De lo que se trata es de que personas diferentes controlen cada nodo del blockchain, ¿no? Son computadoras completas las que hay en cada nodo, porque tienen procesador y base de datos, ¿ok? Y ya dijimos que existe una sincronización constante, ¿no? En el momento en que uno de las 5 computadoras que vemos en pantalla procese mal una información o guarde mal la información en la base de datos, los demás nodos se dan cuenta y lo expulsan del consenso. Entonces, de esta manera logramos que la corrupción sea imposible, tanto en procesador como en base de datos, y adicionalmente logramos una confiabilidad total en el sentido de que nunca se cae, nunca se cuelga uno de estos sistemas, justamente porque se puede colgar un nodo, pero no los demás. Muchas gracias. Este ha sido el primero de una serie de capacitaciones que vamos a hacer en temas básicos de blockchain. Gracias por su atención.